Bienvenidos nuevamente al canal Católicos Somos, a todos los católicos y católicas que visitan el canal, pues gracias, y también gracias por regalarme un poquito de su tiempo y acompañarme en estos videos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la Virgen María, sobre todo acerca de los ataques que recibe de parte de las personas que no son católicas. Es muy triste si ustedes ven, por ejemplo, y sobre todo, en los debates que se dan entre católicos y no católicos en canales de YouTube o también de algunas otras redes como el Facebook, que cuando se habla de la Virgen María, pues generalmente los que no son católicos, a veces es difícil llamarlos de alguna manera porque por todo se ofenden, aunque ellos son muy ofensivos hacia nosotros. Y una de las maneras en que ellos encuentran de ofender a los católicos es precisamente ofendiendo y menospreciando a la Virgen María. Es muy triste ver esto porque ellos dicen que Jesucristo es su Señor, pero imagínense ustedes que se han echado encima desde hace muchísimo tiempo estas personas que no son católicas, prácticamente como enemiga precisamente a la madre de quien ellos dicen es su Señor, o sea, Jesucristo, que obviamente también es Señor nuestro de los católicos. Pero la diferencia es que mientras nosotros los católicos le brindamos y le damos respeto a la Madre de Jesucristo, que es la Virgen María, la amamos y la veneramos, los no católicos la han agarrado contra ella prácticamente como si fuera su enemiga. Y entonces utilizan cualquier cantidad de formas de menospreciarla, de minimizarla y en ocasiones de ofenderla, diciendo una cantidad enorme de barbaridades. La Virgen María como madre, imagínense lo triste que debe de sentir que, que aquellos que dicen ser o dicen que se dicen ser cristianos y tener por Señor a su hijo, la menosprecian a ella, la madre de Jesucristo. Vuelvo a repetir, ese al que ellos llaman Señor. Entonces es muy triste esto y pues obviamente a quienes somos católicos nos duele. Imagínense si a nosotros nos duele, no le dolerá a la Virgen María. Y pues seguro que también al mismo Jesucristo le ha de doler que le menosprecien a su madre. Pero bueno, el hecho es que así se ve este tipo de ofensas y menosprecios por la Virgen María en los debates y también cuando estas personas no católicas llegan a las casas, pues una de las primeras cosas que tratan de enseñarle a los católicos que no tienen mucho conocimiento bíblico, mucho conocimiento de su propia fe, pues es precisamente enseñarles a menospreciar a la Virgen María, la Madre de Jesucristo. Hace apenas no sé, un día o dos, estaba viendo yo un debate entre, entre una apologista católica y un no católico, aunque en realidad la apologética fue inventada por la Iglesia Católica, bueno, o sea, la apologética que se refiere en lo religioso a la defensa de la fe, pues ahora también hay quienes se llaman apologistas, protestantes o no católicos.
El hecho es que en este debate el, el lo vamos a nombrar así, apologista no católico, o sea, el apologista protestante, estuvo tratando, como siempre y como lo hacen muchos, de menospreciar, minimizar a la Virgen María. Obviamente en estos debates tratan ellos de hacerlo de una manera un poco más, menos agresiva, porque están al aire, están ante mucha gente. Y por eso se contienen un poco. Pero nosotros sabemos, e incluso en algunos casos se da, de alguna gente que sí no se aguanta y comienzan a despotricar contra la Virgen. Pues en este debate, el apologista protestante comenzó a esgrimir el siguiente argumento en contra de la Virgen María. Estaba hablando, por ejemplo, de que pues la Virgen María, sí, obviamente tratando pues no sé, de rebajarla a un nivel de una simple mujer sin importancia en el plan de Dios, sin importancia para Jesucristo, sin importancia en la cristiandad, o sea, como ellos siempre hablan más o menos de ese modo, este protestante estaba diciendo que la Virgen María no podía haber sido una persona no pecadora, dijo. Así lo dijo. La Virgen María, decía él, fue una mujer pecadora como cualquier otra. Así lo dijo. Y comenzó a esgrimir, por ejemplo, el argumento de que eh, pues decía que todos los hombres y mujeres que habían nacido bajo la ley mosaica del Antiguo Testamento eran pecadores y que incluso cargaban con el pecado original de Adán y Eva. Muy raro el argumento de este protestante porque entre el protestantismo hay algunas sectas o denominaciones que niegan precisamente eso, niegan que las personas nazcan con el pecado original de Adán y Eva, porque es uno de los argumentos por los cuales muchos protestantes, muchas sectas protestantes no bautizan niños, porque dicen que no tienen pecado. Sin embargo, este protestante, del que obviamente no voy a decir su nombre porque no estoy atacándolo a él como persona, sino los argumentos que manejan y que él mismo esgrimió, estaba diciendo que todas las personas, todos los hombres y mujeres, por supuesto, que nacieron bajo la ley del Antiguo Testamento, pues eran pecadores y que obviamente con ese argumento también la Virgen María era pecadora, por lo tanto no pasaba de ser una mujer cualquiera, que el hecho de que hubiera traído al mundo a Jesucristo, de que Jesucristo hubiera nacido de ella, no tenía la menor importancia. Y pues incluso ahí esta persona empezó a decir, por ejemplo, que como la Virgen María era una pecadora, pues empezó a hablar de lo natural, ¿verdad? De la relación entre San José y la Virgen María, un matrimonio en el cual lo más normal era que tuvieran relaciones sexuales y que por lo tanto la Virgen María que pues no era una persona que no hubiera pecado, porque las evidencias, según él, desde su punto de vista, eran claras. Entonces, de ahí este protestante pasó a decir que, por ejemplo, él no entendía cómo nosotros los católicos decíamos que la Virgen María era bienaventurada, porque la Virgen María, siendo pecadora, no podía ser bienaventurada, ¿sí? Sino simplemente una mujer pecadora. Y es por eso que
pues vamos a ver precisamente si estos argumentos no solamente de este apologista protestante, sino que estos son argumentos que constantemente nosotros vemos con quienes son protestantes cuando hablan acerca de esto, ¿sí? Cuando les gusta atacar a la Virgen. El primer punto que vamos a desbaratar, simplemente con razonamiento. Más adelante vamos a ver algunos textos bíblicos, poquitos, para ver que tanto esta persona no católica que estaba esgrimiendo estos argumentos como todos los que hacen eso están completamente equivocados. En primer lugar, el argumento de que todas las personas y que no puede ser posible, según los protestantes, que una persona no sea pecadora, no solamente en este caso en lo que es el Nuevo Testamento, sino él esgrimiendo el argumento de que todos los que nacían en bajo la ley de mosaica, bajo la ley del Antiguo Testamento, eran pecadores, porque además decía que en la Biblia se dice que los que, según palabras de San Pablo, los que nacieron bajo la ley estaban bajo maldición, que eso fue otro argumento que esgrimió este apologista protestante. Pues nosotros vamos a ver que ese argumento no tiene validez porque tanto la Virgen María como su Hijo Jesucristo nacieron precisamente bajo la ley mosaica. No solamente la Virgen María nació bajo la ley mosaica, también Jesucristo nació bajo la ley mosaica. Por lo tanto, ante este argumento de los protestantes, ellos estarían diciendo que ni Jesucristo pudo haber sido una persona pura, sin pecado, sino que también Jesucristo habría sido un pecador porque nació bajo la ley del Antiguo Testamento. Y que igualmente, si los protestantes dicen que la Virgen María estaba bajo maldición por haber nacido bajo esa misma ley y por lo tanto era una mujer pecadora, pues se aplicaría también exactamente a Jesucristo, ¿sí? Jesucristo también bajo ese argumento habría estado bajo maldición. Ellos se apoyan en esto en unas palabras del apóstol San Pablo. Pero nosotros los católicos obviamente creemos que Dios tiene el poder para preservar del pecado a quien Él quiera y sobre todo en el caso de la Virgen María porque para ella tenía un propósito muy grande, que era la mujer que diera luz a su propio hijo. Pero bueno, obviamente esto los protestantes no lo entienden, aunque es claro. Pero este argumento obviamente no tiene sentido, porque estarían inmiscuyendo también al mismo Jesucristo, junto con la Virgen María. Pero bueno, ahora vamos a analizar el siguiente argumento que dio este protestante, acerca de que la Virgen María, por ser pecadora, no podía haber sido una persona bienaventurada, porque si la Virgen María estaba bajo maldición por haber nacido en el Antiguo Testamento, pues entonces, ¿cómo podía ser una persona que no pecara? Para los protestantes, así es de fácil entender eso, ¿no? Además, un matrimonio, hombre y mujer, ni modo que la Virgen María no iba a tener relaciones con José. Muy contradictorio todo esto porque en un momento dado los protestantes y este mismo apologista menciona que las relaciones sexuales entre un matrimonio
de hombre y mujer casados ante Dios no son pecado. Sin embargo, para este protestante, luego se contradice porque dice que la Virgen María era una pecadora porque tuvo relaciones con San José. Entonces, en la mente de los protestantes se emborucan tanto a la hora de tratar de darle vuelta a las cosas que son claras en la Biblia, y a la hora de querer que la Biblia diga lo que no dice, o cuando quieren, en el caso de la Virgen María, menospreciarla, que no se dan cuenta de sus contradicciones, se hacen bolas con sus ideas en la cabeza. Este protestante primero diciendo que la Virgen María era una pecadora porque había nacido bajo maldición, había tenido relaciones con San José, y luego después, en algún momento dado, menciona que en las relaciones entre un hombre y una mujer casados ante Dios no son pecado. Pero bueno, él estaba tratando de, al final de cuentas, decir que por qué nosotros los católicos le llamamos a la Virgen María bienaventurada si la Virgen María era una pecadora, según él. Y para reforzar sus argumentos, este apologista protestante utiliza el siguiente versículo que nosotros encontramos, y aquí es donde ya vamos a comenzar nosotros a ver, ¿sí?, si la Virgen María es o no bienaventurada, no desde el punto de vista de nosotros los católicos o el punto de vista mío, lo que nosotros pensamos, sino de lo que dice la Biblia. Para comenzar vamos a ver el versículo que los protestantes utilizan para decir que la Virgen María, ¿sí?, después de decir que es una pecadora y que no sé qué, y luego decir que la Virgen María no puede ser bienaventurada porque en San Lucas 11:28, ¿sí?, dice lo siguiente: pero él dijo, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Este versículo viene en este pasaje donde Jesucristo dice otras cosas antes. El pasaje se llama La verdadera bienaventuranza en el Evangelio de San Lucas capítulo 11, y dice así, comienza diciendo desde el 27, dice: sucedió que estando él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Este es el versículo que a los protestantes les gusta mucho usar, no solamente como en este caso este protestante lo estaba haciendo para minimizar a la Virgen María en la forma que lo estaba haciendo, diciendo que la Virgen María era una pecadora y no podía ser bienaventurada, sino que también lo utilizan muchas veces para decir que la Virgen María aquí en este pasaje es menospreciada por su propio hijo, y ellos dicen que por esa razón ellos tampoco la respetan, tampoco le dan respeto, le dan veneración, porque ni su mismo hijo la respetó, la veneró, ¿sí?, sino que ellos supuestamente interpretan de este pasaje que el mismo Jesucristo la hizo a un lado, ¿sí? Pero en realidad Jesucristo estaba diciendo que no le importaba a su madre, ¿sí?, cuando dice, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No, eso no es así. Jesucristo aquí está simplemente haciéndole ver a la gente que, al igual que su madre es bienaventurada, esa dicha y esa bienaventuranza la pueden alcanzar también, ¿sí?, no solamente, que es lo que entienden los protestantes, solamente, no,
también, aparte de la Virgen María, de María, la Madre de Cristo, que fue bienaventurada por ser la madre de Él, también los que oyen la palabra de Dios y la guardan son bienaventurados. Pero ellos dicen que no. Vamos a ver si realmente Jesucristo estaba diciendo esto como una forma de desprecio por su madre, y si la Virgen María, de paso, para ver referente a lo que este protestante estaba esgrimiendo y como lo dicen muchos otros, si la Virgen María es bienaventurada o no. Primero que nada, nosotros tenemos que hacernos la pregunta de si cuando Jesucristo dice, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan, estaba él diciendo que la Virgen María no, no había guardado no había guardado la palabra de Dios, porque si así fuera, entonces sí, sí podría haber fundamento en decir que Jesucristo estaba menospreciando a su madre, ¿sí? eh, y que le daba más importancia a que eh, a los que guardaban simplemente la palabra de Dios. Pero no, obviamente que Jesucristo estaba haciendo esto extensivo para que entendieran los que lo oían, que también nosotros tenemos la esperanza de tener esa dicha. Obviamente no al grado de la Virgen María, porque la Virgen María fue su madre, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver que Jesucristo no estaba diciendo que la Virgen María no hubiera guardado la palabra de Dios, y por lo tanto este argumento se cae. ¿Por qué razón? Porque la Virgen María, aparte de ser la madre de Jesucristo, sí guardó, escuchó la palabra de Dios y la guardó. Por lo tanto, la Virgen María es doblemente bienaventurada y muchísimo más. ¿Por qué razón? Porque ella escuchó la palabra de Dios y la guardó. Y luego después fue bienaventurada también por ser la madre del Hijo de Dios. Y esto nosotros lo podemos comprobar, ¿sí? Leyendo en la Biblia, no mucho, no vamos a leer mucho, simplemente estos dos versículos que vamos a ver aquí, de las notas que yo voy guardando al leer la Biblia. Nosotros podemos ver también en Lucas, pero en el capítulo 1, que dice así: el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel tu pariente ha concebido un hijo en su vejez, y este ya es el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Y le responde María al ángel. Este pasaje es el pasaje que corresponde a la anunciación, cuando el ángel le anuncia a la Virgen María que será madre de Jesucristo. Dice, dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. En primer lugar, vamos a analizar este pasaje. El ángel, cuando entra en la casa de la Virgen María, aunque aquí no aparece, ¿sí? Le dice, ¿cómo le llama? Algo así como llena de gracia. Dice, bueno, la llama llena de gracia. No recuerdo exactamente la forma en que la llama, a ver si ahorita me acuerdo. Pero luego le dice que, aparte de que está llena de gracia, el Espíritu Santo vendrá sobre ella, vendrá sobre la Virgen María. Eso quiere decir que la cubrirá, la protegerá, estará en ella el Espíritu Santo. ¿Eso no basta para que la Virgen María hubiera sido bienaventurada? Bueno, ya me acordé cómo le llama al ángel. Le dice, cuando llega a la anunciación le dice, alégrate, llena de gracia. Llena de gracia. La Virgen María estaba llena de gracia. ¿No es eso una muestra de una persona que es bienaventurada?
de una persona que no es pecadora? ¿Cómo puede ser posible que la gracia de Dios Altísimo hubiera podido estar en la Virgen María si la Virgen María hubiera sido una pecadora? Es inconcebible eso, ese pensamiento de parte de las personas que no son católicas. Pero bueno, su rechazo hacia la Virgen María, por no decir otra cosa, no les permite ver eso. Después, en el versículo 38, vemos que dice la Virgen María: he aquí la esclava del Señor. ¿Cuándo dice esto la Virgen María? Después de escuchar al ángel. La Virgen María escucha al ángel que le lleva las palabras de Dios, ¿sí? Le lleva las palabras de Dios. Y la Virgen María guarda estas palabras y las acepta, tan así que responde: hágase en mí según tu palabra, ¿sí? Hágase en mí según tu palabra. Entonces, como dice Jesucristo en Lucas 11:28, dichosos más bien los que guardan la palabra de Dios y la guardan. Pues nosotros comprobamos aquí que la Virgen María escuchó la palabra de Dios, ¿sí?, que le traía el ángel, y la guardó, la acató, hizo eh, lo que se le estaba pidiendo. Y responde por eso: hágase en mí según tu palabra. El ángel, cuando escucha esto, se va, porque ya la Virgen María aceptó la palabra de Dios, la escuchó y la guardó. Entonces, si Jesucristo acá en Lucas 11:28 dice: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan, obviamente él no estaba diciendo que la Virgen María no hubiera guardado la palabra de Dios. Porque si la Virgen María no hubiera guardado la palabra de Dios, entonces no le habría respondido al ángel en la forma en que le respondió: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Con esto comprobamos nosotros que Jesucristo no está menospreciando a su madre en Lucas 11:28. Simplemente, incluso como su madre sí escuchó la palabra de Dios y la guardó, aún todavía Jesucristo está resaltando cómo su madre hizo lo que Dios le mandó, ¿sí? Y cuando dice dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan, obviamente su madre es la primera en estar en ese grupo de seres humanos, de personas, porque ella parte incluso fue escogida, ¿sí? Fue escogida. Ahora, vamos a ver otro pasaje. Recordemos que lo que estamos leyendo es la Biblia, y la Biblia, según tanto católicos como protestantes, es palabra de Dios. Por lo tanto, lo que dicen aquí quienes aparecen hablando mediante las palabras escritas en la Biblia, lo que dicen es palabra de Dios. Y nosotros vemos en Lucas 1:48 más adelante que cuando la Virgen María, después de visitar a su prima Isabel, que no lo tengo aquí, recordemos que cuando llega a la casa de su prima Isabel, la que iba a ser la madre de San Juan el Bautista, Isabel, cuando la mira entrar, le dice, dichosa tú que has creído. Así le dice Isabel. Y dice que cuando la miró, Isabel se llenó del Espíritu Santo. Y llena del Espíritu Santo, Isabel también le dice a la Virgen María, le saluda de esta manera: dichosa tú que has creído. ¿Sí? La Virgen María creyó, la Virgen María escuchó las palabras de Dios y las guardó, aceptó con humildad, lo que el ángel le había dicho que Dios le había mandado. Por eso respondió: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero entonces, después de que la Virgen María
entra a la casa de Isabel y ésta, llena del Espíritu Santo, le dice, dichosa tú, el que has creído, e incluso más adelante le dice, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu seno, que eso no lo tenemos aquí también. Pero ¿qué entonces qué es lo que hace la Virgen? Después de que Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Imagínense ustedes, pongámonos a pensar, si la Virgen María no podía ser bienaventurada, cosa que estaba negando este apologista protestante, que no, él estaba diciendo que la Virgen María no podía ser bienaventurada basándose en lo que dice Lucas 11:38. Pero ¿cómo la Virgen María no iba a ser bienaventurada si además era bendita entre las mujeres? Porque también lo que llevaba en su seno era bendito. Pero para el protestante esto no basta. Esto no basta. Para ellos la Virgen María es una mujer simple, una mujer cualquiera, que incluso su propio hijo llegó a menospreciarla, a hacerla a un lado, según ellos dicen. Es increíble que razonen de esa manera y no miren lo que la Biblia dice. Cuando la Virgen María escucha el saludo de Isabel, que le dice, dichosa tú que has creído, y luego le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Y después la Virgen María, un poco más adelante, comienza a, a profetizar, se dice así, comienza más bien a alabar a Dios, ¿sí? Diciendo lo siguiente, y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Aquí los protestantes podrían decir que la Virgen María fue muy arrogante, tal vez, porque ellos van a buscar cualquier cosa que se les ocurra para tratar de menospreciar a la Virgen. Podrían decir ellos, no, pero es que aquí la Virgen María se pasó de la raya, o sea, ¿cómo iba a decir eso? No, no, no. Recordemos que la Virgen María tenía al Espíritu Santo en ella y ella habló con el Espíritu Santo en ella. El Espíritu Santo la cubría, el Espíritu Santo la llenaba. Tenía al Hijo de Dios en el seno. Era bendita ella y bendito el fruto de su seno. Y así en esa situación, en esas condiciones, ¿sí? Habló esto. ¿Por qué ha puesto los ojos en la humildad de su esclava? Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Que no les guste esto a los protestantes porque lo dice la misma Virgen María, ese es problema de ellos. Pero lo que aquí se lee es palabra de Dios. Y si la Virgen María dijo, por eso de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada, no es porque ella se le hubiera venido a la cabeza nada más, era porque ella era la, la primera entre muchos, bueno, o sea, la más importante, porque era la escogida por Dios para ser la madre de su hijo. Tal vez eh, en la situación, que es lo que la coloca en ese grado de importancia, en la forma en la que sucede todo esto, la Virgen María acepta la palabra de Dios y la guarda, ¿sí? Por eso ella le responde al ángel, eh, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella escucha la palabra de Dios y la guarda. Después, después, ya eh, cuando ella ya está encinta, Isabel, llena del Espíritu Santo, o sea, llena de Dios también, ¿sí? También hablando, inspirada por Dios, por el Espíritu de Dios,
le dice que es bendita entre las mujeres, ¿sí? Y entonces la Virgen María, llena del Espíritu Santo, llena de gracia, con el Espíritu de Dios cubriéndola, llenándola, dice, ¿por qué ha puesto los ojos en la humildad de su esclava? Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Esto es palabra de Dios, no es un capricho, ni de la Virgen María, ni de los católicos. La Virgen María es bienaventurada, no es una mujer pecadora, ¿sí? Como lo estaba diciendo en ese debate este apologista protestante. Que quede eso bien claro. Lo estamos viendo con textos de la Biblia. Entonces, para terminar, los argumentos que utilizan los protestantes de que la Virgen María no podía ser una persona sin pecado porque había nacido bajo la maldición del Antiguo Testamento, ¿sí? De la ley mosaica, según San Pablo, pues se caen para abajo porque al igual que ella nació bajo la ley del Antiguo Testamento, también Jesucristo nació bajo esa misma ley. Si nosotros los católicos dijéramos entonces que la Virgen estaba bajo maldición y que por lo tanto no podía ser una persona no pecadora, entonces estaríamos también metiendo junto con la Virgen al mismo Jesucristo que nació también bajo la ley mosaica. Después, bueno, los demás argumentos que vienen de ahí, que ya de los que estuve hablando al inicio, más o menos vienen igual, ¿no? La Virgen María tuvo relaciones con San José, tenía que haber sido una pecadora. Recuerden que ese tipo de conclusiones solamente los podemos tener nosotros porque somos seres humanos y para nosotros muchas veces no podríamos concebir que no todo el tiempo eso es así, sobre todo en el caso de la Virgen María. La Virgen María era una persona apartada para Dios, con el propósito de que fuera la madre de su hijo. Ni aún antes, ni aún después, José podía tocar a la Virgen María en una forma sexual. ¿Por qué razón? Porque no podía ser que la Virgen María, siendo el arca de la nueva alianza, pudiera ser tocada en esa forma, ya que el mismo Dios la había escogido para llevar dentro a su hijo, ¿sí? ¿Cómo después iba a permitir Dios que la Virgen María fuera tocada en esa forma, por no decir otra cosa? Claro que no. El arca de la nueva alianza, del arca de la alianza en el Antiguo Testamento era tan sagrada que en ocasiones cuando un sacerdote entró por su cuenta, o creo, a ver, si no recuerdo bien, trató de impedir que el arca cayera en alguna ocasión que la llevaban cargando y la toca, aun cuando su intención era buena, cayó muerto porque Dios no tenía permitido que cualquiera tocara en esa forma al arca, solamente los sacerdotes que estaban consagrados para eso. Entonces, ¿cómo iba a permitir que el arca de la nueva alianza, en la cual había tenido a su hijo, a su propio hijo dentro, fuera a ser tocada antes o después? Eso no es posible. La Virgen María estaba apartada para Dios. El papel de San José era darle nombre a Jesucristo y ayudarle a la Virgen María a criarlo y a protegerlo y darle el nombre. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo tenía que nacer de la casa de David y como José era descendiente de la casa de David, legalmente como Jesucristo no tenía un padre terrenal, entonces San José tenía que cumplir con esa función, ¿sí? Y los hombres eran los que escogían el nombre de los hijos. Al igual que pasa, por ejemplo, con San Juan, cuando le quieren poner nombre,
le preguntan primero a la madre que cómo le iban a poner el nombre, que si le iban a poner el nombre de su padre Zacarías, ¿sí? Y luego incluso van con Zacarías y Zacarías es el que les dice que ya está decidido que se llamará Juan, ¿sí? Porque el padre era el que decidía. Y en el caso de Jesucristo, no solamente San José tenía que ponerle el nombre, sino que tenía que, con esa acción, hacerlo heredero de la estirpe de David. Pero hasta allí terminaba, hasta allí terminaba eh, en su relación con la Virgen María, lo que el papel que tenía que hacer el Señor San José en el plan de Dios. Y esto está claro cuando incluso el ángel se le aparece a San José, después de que San José está pensando en dejar a la Virgen María, después de que le dice que no tenga miedo de llevarse a María a su casa, le dice, porque tú serás quien le ponga nombre, ¿sí? Entonces, eso era lo que tenía que hacer Señor San José, nada más. Pero él sabía que la Virgen María estaba apartada para Dios y él no podía hacer otra cosa. ¿Mm? Eh, Cuando se menciona en San Mateo, si no recuerdo es 1.25, que San José no tocó a la Virgen hasta que nació su hijo, la palabra hasta, bueno, no vamos a entrar ahorita en eso, porque ya nos haría ir más allá en el video mucho, muy largo, pero solamente quiero indicar aquí que la palabra hasta en ese contexto significa que no hubo lo que los protestantes dicen, ¿sí? Y esto se puede comprobar con otros pasajes bíblicos, pero no vamos a entrar en eso, simplemente en el caso de estos argumentos de este protestante que decía que la Virgen era una pecadora, que esto, que lo otro, que había nacido en maldición por haber nacido en la ley del Antiguo Testamento y que no era posible que se le llamara bienaventurada basándose en Lucas 11:28, pues ya vimos que no tienen fundamento esos argumentos, para que nosotros también, cuando escuchemos a un protestante utilizar este tipo de argumentos, ya tengamos el conocimiento de que lo que nos están diciendo obviamente no tiene fundamento, ¿sí? Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Ya que tenga tiempo a hacer algún otro video, porque ahorita estoy batallando de tiempo, entonces bueno, ya veremos de qué otra cosa hablamos en el siguiente video. Muchísimas gracias por haberme acompañado y hasta luego.